Hola, Dios les bendiga. Soy Sofía Tejada y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en Despierta a tu propósito, un espacio donde serás activado con una palabra de Dios. Y hoy me acompaña el avivador Camilo Gutiérrez, un hombre que el Señor ha levantado en estos tiempos para impactar muchas vidas, para impactar generaciones. Y hoy está aquí con nosotros. Él es escritor, fundador de Tiempo Glorioso, y lo que hoy estará compartiendo con nosotros sé que será de gran edificación para tu vida. Así que bueno, pastor, bienvenido. Me gustaría que iniciáramos compartiendo un poco acerca de cómo inició su ministerio y cómo fue llamado por Dios a ser un avivador en estos tiempos. Bueno, Dios bendiga primeramente a todos los que van a empezar a ver este video. Creo que esta entrevista va a ser maravillosa, Sofía. Yo creo que el Espíritu Santo va a ministrar los corazones en medio de esta conversación que vamos a tener. Amén. Que yo sé que va a ser de mucha edificación. Y pues bueno, Dios me bendiga a todos los que están conectados allí. Que la presencia de Dios los inunde como nunca antes. Amén. Amén. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Camilo Gutiérrez. Desde los 14 años conocí a Cristo. Ha sido la mejor experiencia. Ha sido lo mejor que me ha sucedido. Por encima de procesos, desiertos, batallas, crisis, lo que sea, pues seguimos ahí en pie de guerra con Jesucristo. Una vez que recibo a Cristo, pues recibo el llamado, empezó un hambre, una sed por buscar su presencia, y desde allí todo empezó a cambiar en mi vida. Qué bonito, pastor, porque cuando uno llega al Señor, ¿verdad? Lo que Él hace en nuestras vidas, esa transformación que nosotros tenemos y ese llamado que recibimos es para servir también a otros. Y bueno, teniendo en cuenta esto, pastor, a lo largo, ¿verdad?, de su ministerio, ¿en qué momento usted tuvo como ese crecimiento ministerial? ¿Qué momento empezó a ver cosas sobrenaturales en Dios? Bueno, mira, yo recibo a Cristo a los 14 años, como dije, pero en medio de los 15 años, recuerdo que en la primera iglesia donde yo me congregaba, hacía unos ayunos todos los sábados y hacían cultos toda la semana. Creo que eso se ha perdido hoy en día. Y créeme que la hambre que empezó por mí, o sea, en mí, dentro de mí, fue tan impresionante. Wow, que yo, de lunes a lunes, hermana, o sea, eso fue una locura. Y desde allí empezó el verdadero crecimiento, empezó las vivencias sobrenaturales. Porque es que todo empieza por un hambre. O sea, lo que despertó ese crecimiento en mí, ese desarrollo en lo sobrenatural, fue el hambre. Fue el hambre por Dios. O sea, fue ese primer amor que empezó a sentirse dentro de mí y fue insaciable. Y desde allí empezaron las experiencias, empezaron, obviamente, como sucesos positivos muy hermosos, como todo, levantamiento de todo, pero no se cambia Cristo por nada, realmente. Amén. Bueno, ¿y qué experiencias sí has tenido cuando vas a otros lugares a ministrar que haya impactado tu vida? Ok, mira, una de las cosas que siempre me ha impactado a mí es, y que siempre eso me mata, es cuando la presencia del Espíritu Santo se empieza a mover. Más, o sea, esa es mi mayor experiencia y eso es lo que yo siempre le pido a Dios, siempre vivirlo. Mira, Sofía, mira, una cosa es que estén los milagros, que estén las manifestaciones, que esté la unción y Él se mueva, es hermoso, pero es algo más valioso que por encima de los milagros, por encima de los dones, su presencia esté allí. Su presencia satura un lugar. Eso es lo más valioso, esa es la mejor experiencia. Porque ¿de qué me sirve a mí ver por el don, un paralítico que se levante, pero la presencia de Dios no está ahí? Porque por el don pueden haber manifestaciones, pero es diferente a que la asistencia de Dios
la presencia de Dios satura un lugar, o sea, y cuando la presencia de Dios satura un lugar, o sea, uno se quiere del culto, uno quiere permanecer allí, todo cambia, verdaderamente hay una transformación en la persona que está asistiendo en ese culto. Entonces, la mejor experiencia o la mayor experiencia para mí, más que milagros, más que liberaciones, más que la ciencia, más que lo que hemos podido ver es, wow, es la presencia que está en ese lugar, que se siente el lugar saturado, o sea, Sofía, o sea, que se sienta saturado, o sea, que ahí está el Espíritu Santo, ahí no se está ministrando por dones, o sea, es su presencia que es irresistible. Wow, poderoso, porque donde, como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, Y así cuando es. somos guiados por el Espíritu, es donde todo comienza a fluir. Y Amén, bueno, así es. teniendo en cuenta esto, cuando nosotros como cristianos muchas veces oramos, le pedimos al Señor por un avivamiento, Claro. que las almas lleguen a sus pies, que las almas sean avivadas, pero ¿en qué consiste realmente un avivamiento? Ok. Bueno, mira, eh, siempre diré que el avivamiento es romper los límites, es la verdadera transformación genuina, real, de una persona, de una iglesia, de una ciudad, de instituciones. Es el cambio real. Tú sabes que cuando vemos que un paralítico se levante o la gente empieza a aplaudir a Dios, decimos, estamos en avivamiento. Pero el avivamiento va más que eso. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que el paralítico se levante? Pues si es un milagro, pero sigue en la misma condición de pecado. No es avivamiento. El avivamiento va más allá de eso, de una transformación real del corazón. Por lo menos está la historia de Evan Roberts. Evan Roberts era un gran hombre de Dios, predicador, y Dios lo llevó a Gales. Y el sermón lleno del Espíritu Santo empezó a transformar todo ese país de Gales. Dice tanto que hubo un despertar y un gran avivamiento, que las cárceles se cerraron. Dice de que los bares cerraron, los que eran alcohólicos, que estaban en condición de pecados, pasaron a ser maestros de institutos bíblicos. Y entonces, recuerda, la historia dice de que la prensa y el periódico se preguntaba qué estaba pasando en ese país, y ellos fueron allá a mirar, pero ellos iban como con una duda y como para sacarle la quinta pata al gato, y ellos iban allá, fueron allá con esa intención, y cuando van allá se encuentran con un gran avivamiento y terminan ellos convirtiéndose a Cristo, entregando su vida a Cristo. Entonces todo el país empezó a vivir un cambio. Todo el que iba a ese lugar era transformado. La iglesia empezó a crecer. O sea, hubo un cambio real. O sea, el gobierno entregó su vida a Cristo. O sea, una locura. O sea, es el verdadero avivamiento. Cuando hay un cambio real, que la gente entrega su vida a Cristo, que la iglesia se une, que hay un despertar, hay un amor por oración, por el altar, por la búsqueda, un hambre por el Espíritu Santo. Los milagros ya no son unitarios, Sofía. O sea, ya los milagros no son unitarios. Ya los milagros se vuelven innumerables. Me hago entender, o sea, el amor se expande, dice, se empieza a vivir lo de Hechos de los Apóstoles, donde dice que los bienes del hermano era también del otro, lo que era del uno también era del otro, esa era unidad. O sea, hoy en día no se ve eso. Hoy en día se ve cada quien buscando lo suyo propio, ¿verdad? Entonces es el verdadero avivamiento, ese verdadero cambio que vivió en Hechos de los Apóstoles. O sea, las señales eran innumerables, los milagros, la predicación, la unción en la real, la oración, o sea, el cambio real. Yo todavía oro por eso en este tiempo, que verdaderamente las naciones hoy reconozcan el nombre de Cristo, y que verdaderamente en mi ciudad, en Barranquilla, o sea, las cárceles cierren, o sea, eso se puede vivir en este tiempo. Entonces hay que seguir orando por ese avivamiento, y para mí ese avivamiento, lo real. Wow, tremendo, porque así como lo dijiste ahora, a lo largo de la historia el Señor ha levantado hombres con una comunión íntima con Él,
¿verdad? Para traer esos avivamientos alrededor del mundo. Y eso implica el tener una intimidad con el Señor. O sea, el avivamiento comienza primero en uno para también ir activar y avivar a otros, ¿verdad? Entonces, además de ese avivador que acabas de mencionar, ¿qué otra historia o qué otro testimonio de esos generales de Dios impactó tu vida y tu ministerio en lo que es la activación de ser ese avivador para estos últimos tiempos? Bueno, hay muchos generales de Dios que vivieron en avivamiento, impartieron avivamiento. Por lo menos si hablamos de los siglos pasados, por lo menos Evan Roberts fue uno porque marcó la historia. Hay otro afroamericano que se llama William Seymour, creo que es afroamericano, sí, William Seymour, que fue también el que provocó el avivamiento de la calle Azusa. Dice que en esa calle Azusa había tanto ese poder del Espíritu Santo que la gente pasaba, o sea, la gente ni siquiera se quedaba, pasaba allí y ya recibía sus milagros, sentía que tenía que entregar su vida a Cristo. También está por lo menos John Lake, también, que fue el que provocó un avivamiento en África también, o sea, varios generales de Dios de los siglos pasados. Y pues me encanta escuchar sus historias y aprender de ellos y también desaprender, porque cada uno de ellos vivió éxito, pero también vivieron algunos fracasos y obviamente de los fracasos no hay que aprender, sino del éxito de ellos. Así es, por eso es que es lo que queremos para estos tiempos, que se vea eso, ese avivamiento, ese despertar, que hay que retomarlo realmente. Y aquí es donde entramos a hablar acerca de cómo se cultiva la relación íntima con el Espíritu Santo, porque ahí es donde está la clave. ¿Qué nos dirías sobre esto? Wow, me gusta eso. Ahí donde está la clave, sí, en la relación, en la intimidad, en los secretos y con el Espíritu Santo. No sé si tú has escuchado una frase que siempre digo: la clave de tu avivamiento es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es la clave del avivamiento. Mira, cultivar, hacer crecer esa relación es con un estilo de vida con Él. Cada uno, por los que están viendo ahí, tiene un estilo de vida con su esposa, con sus padres, sus hijos. Y con el Espíritu Santo es lo mismo. O sea, por lo menos tú te levantas, por lo menos hay personas que se levantan, tienen que ir al colegio, a la universidad, al trabajo, hacen su café y tienen un estilo de vida muy ajetreado, pero con la vida, o sea, con el sistema, y ellos ya tienen un horario que hacer, esto, otro con sus padres, como lo decía ahora al principio, pero con el Espíritu es lo mismo, o sea, es crear un hábito con Él, es crear un hábito de vida, un estilo de vida con Él, es despertarse, hablar con Él, caminar, hablar con Él, estar en convicción con Él, dormir con Él, es estar con Él, un estilo de vida. No son las horas que tú pases orando. No, es la relación que tú pases con Él. Y la relación que tú llegas a pasar con el Espíritu Santo no son las horas que tú duras allí arrodillado. No. Le hago una pregunta a los casados. ¿Acaso las esposas o los esposos tienen solamente relación cuando están en intimidad? O sea, cuando están en su habitación. No. Ellos pueden tener relación estrecha cuando se dialoga, cuando se conversa, cuando se comparte, cuando sale en familia, cuando aún se ora juntos. O sea, es así. O sea, no siempre se tiene relación con el Espíritu Santo orando. Es pasando con Él, compartiendo con Él, es conociéndolo, tiempo de lectura, saberlo escuchar. O sea, es una relación, o sea, es un estilo de vida, es un andar con Él. Desde allí, en ese andar, tú vas a aprender muchas cosas. Él te va a impartir, Él te va a enseñar en ese andar. Es como cuando tú pasas tanto tiempo
con un familiar, tú empiezas como que aún a pensar como empieza ese familiar. O sea, yo me casé y cuando yo me casé, o sea, ya yo, o sea, paso mucho tiempo con mi esposa, como que hay cosas que se me han pegado de mi esposa, obviamente buenas, positivas. Así pasa. Llega un momento que tú pasas tanto tiempo con el Espíritu Santo que hay niveles que te imparte el Espíritu Santo, que se te pegan a ti y empiezas a conocer más, y llega un crecimiento mayor y fuerte. Así es lo que es tener esa relación íntima con el Espíritu Santo. La palabra dice que Él nos anhela, Wow, que el Espíritu sí. Santo nos anhela, y a veces no sabemos ni cómo orar, dice la palabra, o cómo pedir, o qué vamos a decir, pero el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Así es. El Espíritu Santo está ahí para eso. Dice la palabra que Él es nuestro consolador. Entonces, el cultivar esa relación con Él es lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu ministerio, en lo que sea que hagas, y te va a llenar, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, pastor, ahí trajo unos libros. El pastor escribió 2 libros, 2 ediciones titulados Entrenado por el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? Bueno, toma el libro para mostrarlo, para que los que están ahí Claro detrás que de sí. pantalla lo puedan ver. Sí, así mismo es, Sofía. Dios me permitió escribir este libro. Voy a contar cómo sucedió, Claro. ya que tú tocaste esta parte, y aprovechar porque en verdad no he tenido la oportunidad, me dio una entrevista, ni un podcast de decir esto, ni siquiera por redes. O sea, y yo creo que es la primera vez que vamos a hablar de esto, y al público, pues. Este libro lo empecé a escribir no en mi mejor temporada, sino en la temporada que yo lo llamo el aprendizaje del Espíritu Santo, que a simple vista dije que no es la mejor temporada, pero prácticamente sí es la mejor temporada porque la pasé con él. O sea, para el público como que wow, no, tal, pero para él, para mí y para él es la mejor temporada. Pero en sí es un libro que se inició de una oración, de un hambre por Dios, como dije al principio. Me gusta mucho leer. Empecé a escudriñar las historias de avivamiento, de hombres de Dios, ungidos, llenos del Espíritu Santo. Empecé a estudiar un poco más de esa persona, del Espíritu Santo, y me empecé a enamorar. Y llegué a una conclusión y dije, esta generación necesita saber más del Espíritu Santo. Necesita ser entrenado por Él, por el Espíritu Santo. Y en medio de que Dios me hizo el llamado, obviamente empecé a ministrar el nombre de Cristo, empecé a viajar y eso. Y en medio de esos viajes también cometí errores, también me equivoqué durante la administración. Aquí nadie nace sabiendo, esto es un proceso, un aprendizaje, y me tocó a mí desaprender para aprender nuevamente. Entonces cuando llegó el tiempo que el Espíritu Santo me dijo, vamos a formarte, espérate ahí, Camilo Andrés, vamos a desaprender algunas cosas, pero también vamos a aprender cosas nuevas. Entonces ahí entró el entrenamiento, porque cuando el Espíritu Santo te llama a desaprender para aprender, ahí inicia un entrenamiento por Él empieza a entrenarte. Es como cuando el soldado, y aquí lo decimos, como el soldado necesita ir a la guerra, un ejército necesita ir a la guerra, ellos se preparan antes. Hay un entrenamiento, así mismo en el mundo espiritual. El Espíritu Santo está dispuesto a entrenar, a capacitar, a formar. Y Él empezó ese entrenamiento, me dice, mira, no seas así, se hace de esta manera. La esencia mía es así, no es como... Y empezó un entrenamiento a quitarme cosas, a colocarme cosas, a enseñarme cosas. Me empezó a enseñar cosas de la unción, de cómo Él se mueve en los altares, de cómo Él trae un avivamiento. Empezó a enseñarme, habló del carácter, muchas cosas. Y recuerdo de que ese entrenamiento empezó en una finca. Recuerdo que Dios, el Espíritu colocó en mi corazón apartarme en una finca, se llama La Bendición de Dios. Y esa finca... ahí duró unos días, ahí solo. Y allí empezó, wow, una locura. Porque como es naturaleza,
wow, no hay algo más hermoso cuando el Espíritu Santo te lleva a entrenar en la naturaleza. Wow, es una hermosura. Y allí empecé a ser entrenado, a cómo escuchar la voz de Él, o sea, muchas cosas. Y empecé ese entrenamiento. Dije, no, esta generación necesita el entrenamiento del Espíritu Santo. Porque esta generación está manifestando el reino sin entrenamiento. Esta generación a veces está desenfrenada y está ministrando sin entrenamiento. Y Dios quiere entrenar a esta generación. Y más si el maestro es el Espíritu Santo. Y pues bueno, empecé a escribir, Sofía. Y yo digo, wow, aquí es un libro, lo que está acá. Entonces, mira, busqué una persona. Bueno, ya yo dije, bueno, empecé a investigar editoriales, cosas. Y bueno, la editorial, que primera, que bueno, fue un éxito, o sea, todo muy bien, o sea, referente a lo que es la atención que me dieron. Muy bien, pero te cuento algo. Que faltando unos días para el lanzamiento de la primera edición de mi libro, pues recuerda que son 2 ediciones, me llama y me dice, todavía no te tengo el libro impreso. Y falta editar unas cosas. Y ya se había anunciado todo, el primer lanzamiento. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, o sea, esto es una locura. Estoy trastornada. Porque la persona era una mujer. O sea, esa mujer entró en una crisis al hacer este libro. O sea, fue una locura. Allí entendí el valor de este libro. Ahí entendí el valor. Y ya faltando 2 días para el lanzamiento, nada, no me lo tenía. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo voy a echar ese lanzamiento para adelante, no lo voy a cancelar. Hablaré de mi libro y empezar. Bueno, entonces el mismo día me entregan el libro, me traen los ejemplares, pero con bastantes problemas. Con bastantes problemas. Entonces, ahí quiso entrarme con una pequeña frustración y dije, pero Señor, fue con tiempo. ¿Qué pasó? Y entendí que cuando algo tiene un propósito, siempre va a haber levantamiento. Cuando algo tiene propósito, no todo va a ser color de rosa. Y Dios me mostraba el gran propósito que tiene este libro y que ya empezamos a verlo. Bueno, y entonces hubo batalla en la primera edición. Pero bueno, ahí pudimos hacer. Te digo la verdad, para mí no fue el éxito total de la primera edición. Viví para mí un fracaso fuerte. Y lo confieso acá ante las cámaras y te estoy diciendo, o sea, esto es un asunto impresionante, yo no lo he dicho en ningún lugar, pero eso fue un entrenamiento aún de él. Y yo quise ya como que, bueno, ya no. Llegó mi esposa, me caso, mi esposa me dijo, no, ¿te vas a rendir por la primera? Vamos para adelante. Me puse con mi esposa, llevamos unas personas, nos ayudaron a editar un asunto, se metió una persona de bastante conocimiento, una locura, o sea, nos dieron las manos, o sea, algo hermoso. Empezó a suceder y ¡pum! Fue el boom. Y en esta segunda edición le agregamos más contenido, sucedió más cosas, le cambiamos la portada del diseño y ha impactado, mujer. O sea, ha sido de real, o sea, ya después yo le decía a mi esposa, amor, o sea, lo que está sucediendo es inexplicable, o sea, ha sido maravilloso. Había un momento donde yo terminaba de salir de los cultos y bueno, terminé de predicar, el mover era muy maravilloso y la gente iba a los libros. Por ahí lo montó en las redes, iban los libros, iban allí y querían más del libro y después nos llegaban testimonios grandes, mira, ha sucedido esto. Hemos tenido testimonios donde literalmente la comunión con el Espíritu Santo hacia esa persona ha cambiado, han sido de crecimiento, han recibido milagros leyendo este libro, han tenido experiencias sobrenaturales, o sea, de seres espirituales que han llegado. Es una locura lo que ha sucedido con ese libro y ver todo eso y de wow, vale la pena los ataques, vale la pena aún el fracasar, porque en el fracasar se aprende mucho. ¿Te equivocaste? Pues te equivocaste, echa para adelante. O sea, si se equivoca generación, te lo voy a decir aquí,
te equivocaste en un proyecto, en una inversión, en lo que hiciste, no importa. Esto hace parte del propósito de un entrenamiento. Tienes derecho a equivocarte. Tú tienes derecho a equivocarte. Lo que no tienes derecho es quedarte allí en ese error. No. Te equivocaste. Vamos, levántate y ya, fluye. O sea, dale, echa para adelante. Somos seres humanos, es normal. Ya. Y pues bueno, ese es mi consejo, generación. Pónganse pila allí. Y pues bueno, esa fue la experiencia, fue bonita y ha impactado y nos gozamos. Ha sido lindo, lindo, hermoso. Este libro lo han recibido grandes hombres de Dios y han dado wow, hombres de Dios que nunca imaginé que iban a recibir este libro. Escuché su testimonio de ellos y ha impactado. Yo, wow, eso me llena más de seguridad. Yo, una locura. Qué bendición eso. La verdad que algo que tocaste que me impacta es el hecho de lo que Dios hace, de que a veces nosotros creemos que a veces es el final, que no hay más nada que hacer, claro, pero todo tiene un propósito y además todo obra para bien a los que le amamos. Entonces, mira que no te quedaste ahí en eso, porque tuviste el levantamiento, siempre hay guerra, pero cuando Dios te entrega una visión, tú tienes que accionarla. No importa si de pronto hay errores, haya batalla, haya guerra, lo importante es que te levantes y lo hagas. Entonces, el hecho de ver cómo ha sido de bendición tu libro, cómo ha llegado a muchos lugares, a otros países, donde el Señor te ha permitido llegar y ver testimonio, eso es lo que uno lo llena. O sea, a ti te llena eso de ver lo que Dios hace en las vidas, porque para eso te entregó la visión. Amén. Entonces es algo muy bonito. Y hablando acerca de todo esto, de entrenado por el Espíritu Santo, cómo se aprende a fluir en la unción, porque nosotros como cristianos conocemos lo que es la unción. Tal vez hay personas que anhelan la unción, pero creen que no están ungidos porque de pronto no están viendo lo que sus ojos quieren ver en el momento, o tal vez porque no tienen el carácter para mantener la unción. Entonces, ¿qué nos podría decir acerca de esta temática de la unción? Wow. Bueno, la unción es muy amplia para hablarla. Voy a tratar de resumir. Si usted quiere saber más de esto que vamos a hablar, lo puede obtener. Nos escribe, ahí tiene ese libro que está muy claro esa parte aquí en este libro. Pero bueno, doy aquí un asuntico acá, una perlita. La cuestión es así, mira. La unción, yo siempre he dicho que la unción no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce la unción. Él produce la unción. Recuerda de que si el Espíritu Santo está dentro de ti, todos los que recibieron a Cristo, pues el Espíritu Santo pasa a morar en el ser humano, y como Él está aquí, dentro de ti, dentro del ser humano, para los que lo recibieron, en ti, tú tienes el derecho, en ti, tú tienes el derecho a que brote esa unción fresca, porque es el que la produce y Él está dentro de ti. Ahora, la unción no es una magia, la unción no es un show, no. La unción se recibe en los secretos. Y si tú recibes la unción en los secretos, vuelvo y te repito, no es para hacer magia, no es para show. Así es. No, la unción muchas veces da el testimonio de que tienes el Espíritu Santo por dentro, de que está brotando en ti. Y fluir en la unción va a implicar muchas cosas en nuestras vidas. Hay cosas que vamos a dejar de hacer para fluir en la unción. No va a tocar. Hay veces que nos va a tocar corregir el estilo de vida. Por ahí escuché un comentario, no sé si será cierto, si será verdad, no lo confirmo, de una persona que me dijo a mí de que TV Joshua, que fue un hombre, wow, que TV Joshua no salía a los centros comerciales porque quería guardar la atmósfera. O sea, el hombre era de la campaña, de los eventos,
Y si tú te das cuenta, cuando el hombre salía a los eventos más grandes y el hombre ministraba, o sea, una locura, o sea, una manifestación impresionante. Y él decía que no, él no iba a los centros comerciales para cuidar la atmósfera. Y dije, wow, qué estilo de vida fuerte, demandante. Entonces, la unción muchas veces te va a demandar un estilo de vida. O sea, no estoy dando aquí religiosidad ni religión ni nada de ese asunto. Cada quien tiene un estilo de vida al que Dios lo llamó, un llamado diferente al que Dios lo llamó. Pero, wow, fluir en la unción tiene un alto demande. Saber cuidar la atmósfera, saber cuidar lo que ves, lo que escuchas. La unción no solamente es manifestada en cuerpos, en personas. No, también la unción se puede manifestar en la naturaleza, en materia, en ambiente, en aires. La unción es muy amplia. La unción es muy amplia. Pero la unción se recibe en los secretos. Se recibe en los secretos. La unción pudre yugo. Wow. La unción, y aquí está en el libro, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. El Espíritu Santo huele a unción. Huele a aceite. Y esa unción, cuando es manifestada, nada puede detener, al menos que haya una distracción. El fluir con la unción hay que tener mucho cuidado porque aún si no hay un buen manejo puede llegar a hacer daño. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Por eso hay que tener carácter, sabiduría para poder ser dirigidos en la unción. Pues bueno, esa es la unción. Así es. Muchas veces nosotros anhelamos ser ungidos. La palabra dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces es Él el que nos unge, es Él. ¿Y para qué es la unción? Para, como dice, para servir, para que otros sean libres, para que se manifieste el reino, se manifieste el reino. Entonces la unción sin carácter es un desastre, porque entonces tú en vez de bendecir, empiezas a dañar a veces hasta el testimonio, claro, hasta las personas, sí. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, cuán importante es que podamos cultivar esa relación, el ser dirigidos, el ser guiados por el Espíritu Santo en todo, en la atmósfera, cuando vas a ministrar, antes de ministrar. Y es cierto lo que tú tocabas, cuando de verdad un hombre, una mujer de Dios quieren ver cosas diferentes, anhelan más, tienen que restringirse de ciertas cosas que el Señor, es el mismo Espíritu los dirige qué deben hacer, qué no, y todo esto ¿para qué? Para que se pueda manifestar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces esto es muy clave. Sí, y he aprendido, Sofía, antes que sigas, he aprendido que la unción no se forza, la unción fluye sola. Mira que la gente me ha preguntado, bueno, lo que han visto un poco las redes, que no se toca a las personas, y de eso me cuido mucho, ¿sabes? Cuando Dios me entregó la unción, algo que yo le pedí, le dije, si tú me entregas la unción, que sea la unción, o sea, que sea la unción. Y eso ha sido uno de mis objetivos y metas que me he puesto en el ministerio. Porque aún yo marco objetivos y metas en la unción. No te creas, o sea, yo lo marco, o sea, yo me pongo eso, o sea, esas metas. Y una de las metas y un objetivo fue que sea verdaderamente la unción. Que si es la unción, que sea la unción. O sea, a mí no, o sea, que empuja gente, que forzar los milagros. No. Mira, y esto está aquí escrito en el libro más profundizado. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, tú te vuelves una esponja. Tú sabes que la esponja pues absorbe, recibe. Cuando tú la metes en agua, así cuando tú estás con el Señor, tú absorbes lo de Él. Cuando ya la esponja tú absorbes, llega un momento donde
tú lo vas a imprimir, sale, o vas a limpiar, sale automáticamente. O sea, tú la esponja, tú no la forzas mucho, o sea, tú le pones rapidito. Pero digo, es en este libro que tenemos que ser esponjas. Entonces, llegamos a recibir tanto de la unción, la presencia, que automáticamente cuando ya salimos al flote, es solo. O sea, no hay que forzarlo nada. Si verdaderamente se pasó tiempo con el Señor, si verdaderamente hay una relación cultivada, si verdaderamente se recibió la unción. Entonces, no hay que forzar nada. O sea, Él es quien lo hace. O sea, es Él. Si Él está en un ambiente, Él va a hacer que la gente se caiga, reciba milagro, reciba ese embriague del vino, ese aroma, ese aceite. Él lo hará, o sea, Él lo hace. No hay que forzar nada. Y también le digo a esta generación, vamos a aprender a caminar en la unción. Es bonito, es hermoso. El ser uno con Él es... Tú sabes que tú caminas y tú sabes, tienes la convicción que Él es Él en ti. Tú llegas a un lugar y Él es Él en ti. O sea, todo cambia. O sea, todo cambia. Él lo hace todo automáticamente. Es automático. Cuando tú pones el carro en D, el carro nada más acelerar. Así es todo automático. Fluir. No hay que forzar nada. Y algo aprendí de Kathryn Kuhlman. Y eso sí, wow, eso sí me llenó mucho. Y fue eso. La verdadera rendición a Dios trae todo automático. O sea, en la biografía de Kathryn Kuhlman, que me la estudié un poco, nunca vi a Kathryn Kuhlman forzando los milagros. O sea, ella se paraba a un altar, ella fluía, ya. Ella tiene una dependencia tanto al Espíritu Santo que hoy he dicho que esa dependencia se ha perdido. Ya la dependencia hoy en día está en sí mismo. Ya se confía en sí mismo que en el Espíritu Santo. Y Kathryn Kuhlman, recuerdo, hay una historia que dice que ella estaba detrás, vamos a ponerlo así, en el camerino, detrás de la puerta del teatro o donde iba a ministrar, y ella con la mano en el cerrojo, así, como que, hazlo tú, Espíritu Santo, Dios mío, o sea, yo pude percibir la dependencia, la rendición, o sea, que ella nunca dejó de ministrar sin Él. Y es importante, o sea, es todo Él, o sea, es Él. O sea, es automático. Y yo creo que esta generación, por eso me he quedado este tema y perdóname si he extendido acá, pero la generación esta tiene que entender que esto es Él, o sea, no hay que forzar nada realmente. En el tiempo que tengo en el ministerio y lo que me acompañan a ministrar, lo que han visto, o sea, jamás, nunca, o sea, y ese es un objetivo y lo quiero cumplir hasta el final, que todo sea Él. Hemos estado predicando y ya, o sea, solamente predicamos y ya 2 enfermos, 3, 4, 5, lo que se han sanado. Nunca mencionamos la palabra sanidad. O sea, hemos estado en ese asunto donde hemos solamente predicado, no hemos orado por los enfermos y ya recibieron sanidad. ¿Por qué? Porque es Él que lo hace, o sea, es automático, o sea, no hay nada que forzar. O sea, cuando Él decide sanar, Él sana y listo. O sea, ¿para qué forzar algo en el cual yo lo puedo hacer automáticamente y si Él lo place no hay que forzarlo? Hemos estado en culto que ha desaparecido, o sea, bueno, hay más aquí este libro, tienen que leerlo para que pueda, porque después va a soltar todo acá y es fuerte. No, claro que sí. Y eso que estabas mencionando ahora, por eso es que hay muchos ministerios que se frustran, porque a veces quieren ministrar con sus fuerzas. Exacto. Entonces la clave es la rendición, la clave es de verdad entender que es como Él quiere hacer. Exacto. O sea, como el Espíritu Santo quiere dirigirte, si Él le place sanar, si Él le place levantar a un paralítico,
todo eso lo hace es el Espíritu Santo. Pero por eso nosotros debemos conocer y debemos anhelarlo más para poder ser guiados por Él y no sentir como esa frustración, como que no, Dios nos sanó o el Señor no hizo nada, entonces no pasó nada, ¿no? Porque es que igual la palabra fue lanzada, la palabra fue enviada, la oración el Señor la escuchó, pero es importante eso, rendición y dejar que sea Él. Y esto mismo entramos a lo que es el cómo crear la atmósfera de los milagros. O sea, cómo se crea. Wow, tú quieres, wow, no, hermoso, hermoso, me gusta eso. Por eso hay que disfrutar esta charla, eso sí. Me encanta. Eso. ¿Cómo crear la atmósfera de los milagros? Bueno, diré algo, por lo menos la atmósfera la trae Dios. La trae Dios. Pero cuando está la verdadera presencia de Dios, que es la misma asistencia de Dios, la misma esencia, que se convierte en gloria, en esa atmósfera todo puede pasar. Ahora, es hermoso que cuando esa atmósfera llega, que es el mismo Dios que la trae, porque hay que entender que la atmósfera tiene varios principios. La atmósfera puede estar en una persona, me hago entender, y esa persona va y el ambiente cambió, pero todo se desprende de que es Dios quien trae esa atmósfera, me hago entender. Entonces, lo lindo de todo este asunto es que cuando la atmósfera llegue, el pueblo lo pueda percibir y ellos tengan la fe para recibir más. Porque es que cuando la gloria se manifiesta en medio de una atmósfera, sin fe o con fe, no importa. O sea, se manifiesta. Pero lo hermoso es que la gente, vuelvo y te repito, que está percibida y tenga su fe allí activa. Por lo menos, estamos hablando de Katherine Kuhlman. Con Katherine Kuhlman pasó algo. Ella dice que cuando estaba en el hotel, bueno, no sabían de que se había quedado, o sea, no sabían que, o sea, la gente no sabía del hotel que Katherine Kuhlman había llegado al hotel, que estaba en el hotel. Y entonces los meseros, los trabajadores del hotel, dice la historia, de que sentían una presencia bonita y se caía la gente, y recibían, o sea, se caía la gente, o sea, los meseros se caían y sentían una paz, una presencia, y ellos se preguntaban, ¿y por qué? ¿Qué es esto? Y cuando al final salía Katherine Kuhlman, entendían que la mujer de la atmósfera estaba ahí, la mujer que tiene el Espíritu Santo, que es la atmósfera, el Espíritu Santo que trae la atmósfera, estaba allí. Ella trajo una atmósfera. Pues yo siempre pido a Dios eso. O sea, por lo menos Benny Hinn dice algo, que lo estuve leyendo. Benny Hinn dice de que Katherine Kuhlman, mira este asunto, o sea, es hermoso, que habían como unos buses, más o menos la historia dice así, Benny Hinn, o sea, habían varios buses, creo que era un hotel, un local, algo así. Porque para los eventos de Katherine Kuhlman se trasladaban varias personas de varios estados, de varias ciudades, y como que venía un bus, ahí en ese bus estaba Benny Hinn, y como que llegaron a un local, algo así, o un hotel, no sé, y dice de que Benny Hinn dice de que la presencia que estaba en ese lugar era hermoso, era maravilloso lo que estaba sucediendo, y la gente se preguntaba, wow, siento como que los pelos de punta, siento algo, y vamos a ver que a lo último sale Katherine Kuhlman también y dice, pero es que Katherine Kuhlman estaba allí. También vi algo de T.B. Joshua. Bueno, uno de los hijos espirituales de T.B. Joshua, el hombre se tiraba como en una sala donde hacía los cultos. Él se tiraba así. Y ella empezaba a orar, y oraba el lugar. Se salía y mandaba a meter los enfermos como en ese salón, en esa sala, y los enfermos caían al suelo, recibían sanidades, eran sanados, una locura. Pero él implantó la atmósfera y, o sea, wow, y eso es un asunto muy hermoso porque yo camino en esa convicción, o sea, me gusta caminar en esa convicción, Sofi. O sea, yo cuando voy a un lugar, Dios mío, yo hago, porque eso me encanta. Me encanta de que la gente tenga la unción de la atmósfera muy, muy amplia. Y esa unción de atmósfera
que al final se convierte en una gloria, es muy importante hoy en día. Antes los generales no llegaban ni siquiera a la campaña, estaban montados solamente en el avión o bajándose del avión en el aeropuerto y ya empezaban a maldecir los demonios, ni siquiera todavía no habían empezado. Los brujos ya o sea, los brujos, los satanistas, o sea, todos ya se perturbaban porque sabían que había llegado el hombre de Dios en la ciudad, o sea, o en el país. Es una locura, o sea, eso es verdaderamente una atmósfera de oración muy fuerte. Y eso es llevar la gloria. Entonces, crear esa atmósfera, ahorita repito, todo lo que es manifestación sobrenatural, unción, gloria, va a llevar un estilo de vida. Pero al final es muy hermoso, o sea, muy maravilloso. Y esa atmósfera de milagro, Dios la crea solo. O sea, Dios la crea solo. O sea, no hay que hacer nada, solamente es hermoso que tenga una fe el pueblo, porque la fe es muy importante en una atmósfera. Por lo menos, mira que Jesús fue a Jerusalén, creo que fue a Jerusalén, y allí no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, por la incredulidad de ellos. Entonces, la fe en un pueblo es muy importante, o sea, el creer. Cuando hay gente que convoca cruzadas, campañas, congresos, yo le pido a esa gente, cuando va a esos congresos, a esas cruzadas, vaya con mucha fe, porque es muy importante, o sea, el creer es muy importante. O sea, tienen que ir con fe de creer, o sea, es muy importante. Mira que ahí Jesús no pudo hacer milagro por incredulidad. Así es. Y créeme que aún a veces hay hombres de Dios que van a predicar en diferentes congresos y pero yo estuve en el congreso fulanito, pero ahí sí sucedieron más milagros, pero aquí no. Por aquí mira también la fe de las personas. No todas las atmósferas y los ambientes son lo mismo, ni las administraciones son lo mismo. Entonces, pues eso. Qué bendición de verdad todo esto que estás compartiendo, porque definitivamente cuando uno está en la comunión, cuando uno ya está en la atmósfera, ¿verdad? Donde llega, se manifiesta, donde llega, algo pasa, wow. Donde la persona llega con el Espíritu Santo, hay milagros, hay sanidades, el infierno se perturba, ¿verdad? Pero es porque el reino llega a ese lugar, el reino se expande y ahí es donde está el verdadero avivamiento. Amén. Y bueno, antes, pastor, de finalizar este tiempo que ha sido de bendición, ¿qué consejo le daría a todos aquellos que quieren ser usados por el Señor? Bueno, que busquen al Señor como nunca antes. Busquen al Señor como nunca antes. Y la fe puesta en Él. Va a vivir de todo, eso sí, va a vivir de todo, pero al final vale la pena. Al final, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a vivir. Busquen a Dios y vuélvanse el mejor amigo del Espíritu Santo. Vuélvanse, eso es lo mejor que hay. Amén. Bueno, ahí está la clave, ese consejo que de verdad espero que esta entrevista haya sido de gran bendición. Gracias, pastor, por su tiempo. Me gustaría que hiciera una oración claro por sí. Todos los que están viendo este video y lo verán más adelante para que reciban ahí una activación amén, en el nombre amén. De Jesús. Claro que sí, vamos a orar. Vamos a orar por todos los que están detrás de pantalla. Yo voy a pedirte que allí puedas inclinar tu rostro, conectarte un momentico con el Espíritu Santo y puedas tener la fe alta en estos momentos. Yo clamo en el nombre de Jesús que todo lo que se habló aquí, de esta conversación, de esta entrevista, todo lo que se habló, cada palabra, cada frase empiece a activarse, empiece a dar vida dentro de tu ser. Que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo en estos momentos. Que el hambre crezca como nunca antes en ti. Que la presencia de Dios inunde tu casa, tu ministerio, tu familia, tu llamado. Que el Espíritu Santo te entre en su mejor entrenamiento. Él te respalde en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Y si estás enfermo, si padeces de X o de Y de enfermedad, yo ahora mismo declaro que en el nombre de Jesús tú recibas sanidad.
tú recibas un milagro en tu cuerpo, sin importar qué estés padeciendo o qué estés pasando. No me importa. El Dios que predicamos, que hablamos, es un Dios que hace milagros imposibles. Yo declaro que el dolor que padeces, que la enfermedad que padeces en tu cuerpo se vaya. En el nombre de Jesucristo, que la mano poderosa toque tu cuerpo en el nombre de Jesús ahora mismo. En el nombre de Jesús, recibe sanidad por la palabra de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, donde te encuentras, enviamos palabras de sanidad, de bendición, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de obediencia, de manifestaciones, de poder, de unción a favor tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video. No se te olvide darle like, comparte para que otras vidas sean bendecidas. Bendiciones.